Pues nada, estamos ya en abierto. Gracias por acudir a este taller de asistentes de voz en dolor que organizamos desde la Asociación de Innovadores en eSalud y de Consalud con motivo del Hackathon de Salud que tendrá lugar el día 20 de noviembre. Y vamos a hablar de cómo pueden ayudarnos los asistentes de voz a manejar el dolor crónico. Yo soy Carlos Mateo, soy director de Consalud y vicepresidente de la Asociación de Innovadores en Salud. Y nada, tengo el honor de organizar y moderar este taller en el que tenemos a grandes del ámbito de las tecnologías y del ámbito del dolor, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista como pacientes. ¿Vale? Nos acompañan, en primer lugar, vamos a tener una primera parte formativa en la que vamos a conocer cuáles son las posibilidades de los asistentes de voz en el dolor crónico, y para eso pues está con nosotros José Miguel Cacho, que es vocal de la Asociación de Innovadores en Salud y consultor de salud digital. Después tomará la palabra Pedro Vivancos, que es director de estrategia e innovación de Inbox Medical, Vocally. Y después será el turno de Miguel Ángel García, responsable de marketing de Biometric Box. Y por último, Javier Campos, Academic Advisor en CEO Digital Tecnologías, o no sé, o digitales en español, CEO Digital Tecnologías, y Alexa Champion, que bueno, ya os lo contaremos, pero bueno, es una de las pocas personas que Alexa reconoce en todo el mundo por su grado de innovación. Y luego tenemos un Design Thinking muy interesante, en el que participa con nosotros el doctor Víctor Mayoral, que es el presidente de la Sociedad Española del Dolor, que está por aquí. Gracias, doctor. María Madariaga, que es la vocal de comunicación también de la Sociedad del Dolor. Javier Sanz, que es coordinador de nuevas tecnologías en Semergen. Hans Eguía, que también es vocal también de nuevas tecnologías en Semergen. El doctor Alfonso Vidal, que es bueno, pues también todo un referente en el ámbito del dolor, es director de la unidad del dolor del Hospital La Luz, del Grupo Quirón. Y tenemos también a María Isabel Montoro, que es médico de familia y miembro de Sendor. Como enfermera nos acompaña Alicia Negrón, que bueno, pues es una enfermera también muy relacionada con la innovación, realiza eventos y presenta. Como pacientes tenemos como representantes de Afibron, de fibromialgia, a Luisa Panadero, y tenemos también a 3 pacientes muy digitales, que es Noemí Navarro, Leonor Pérez y Maite Padilla. Como ingeniera también nos acompaña Ángeles Fuentes, que es investigadora de la Fundación ISIS, y como periodista especializado en tecnología, David Zarrabe. Así que muchas gracias a todos por participar, y sin más vamos a dar ya paso a José Miguel Cacho, que nos va a hablar de las posibilidades de la inteligencia artificial y la voz en dolor crónico. Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos. Soy el primer panelista y me ha tocado la dura tarea de hacer un resumen de lo que va a venir a continuación. Hemos quedado en un principio en que queríamos dar una visión general y un acercamiento a algo que mis compañeros posteriormente desarrollarán. En este caso, como ya es, pues creo que va a ser el sexto hackathon que vamos a organizar, que organiza Consalud y IAIES. En todos ellos hemos visto esos equipos multidisciplinares que pretendían realizar unas iniciativas y unas ideas y desarrollarlas. Y hemos visto también que pues había una parte importante de esos equipos multidisciplinares que no tienen o no tenían por qué, evidentemente, tener un conocimiento tecnológico para lo que estaban desarrollando. Sencillamente son profesionales sanitarios, son pacientes y son los que mejor conocen las problemáticas y los retos. Con lo cual, hemos creído que lo más conveniente es primero hacer un acercamiento hacia la tecnología, y me ha tocado a mí esta inicial tarea. Más adelante yo creo que mis compañeros van a profundizar en cada una de ellas.
y vamos a tener que hablar un poco, muy poquito de tecnología. Quizá alguno de los que quiera participar o esté interesado en participar le sorprenda que asistentes de voz y inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Por qué está ahí la inteligencia artificial? Bueno, al final los asistentes de voz lo tenemos más o menos claro, son esos dispositivos a los cuales les damos órdenes o nos dan información, o son esas aplicaciones que tenemos en el teléfono móvil o ese botón que activamos. Ese elemento que hace que nosotros podamos comunicarnos y traducir lo que decimos en voz a formato texto es lo que realiza la inteligencia artificial, además de muchas cosas. Con lo cual, es un elemento clave porque es el que nos va a dar no solo esa traducción, sino también el contexto. Es el que es capaz de contestarnos a una frase como ¿qué tal va a hacer hoy? O ¿qué día va a hacer hoy? O ¿qué día es hoy? Y notar la diferencia entre si es mañana o tarde o si va a hacer buen tiempo o qué día de la semana es. Con lo cual tenemos ahí un elemento clave. Y el siguiente elemento clave, tenemos esos tres, o vamos a tener tres, que es el dispositivo por un lado, por otro lado esa inteligencia artificial que nos va a reconocer lo que estamos diciendo y vamos a poder interactuar con él y tener una conversación. Y tenemos un tercer elemento que también le vamos a ver posteriormente, compañeros míos van a hablar de ellos, y es un elemento que se llama skills. Esos skills no son más que unas aplicaciones, unas apps que desarrollan y le dan mucho más conocimiento del que tiene. Por así decir, es como si aumentásemos sus habilidades. Y esos skills para lo que sirven es para darle una mayor información o tener mucha mayor comprensión de lo que se está haciendo porque está en un corpus en el cual hay un conocimiento claro respecto a lo que está preguntando. Lo vais a entender rápidamente, pero ese componente de skill es muy importante que le tengamos en mente. Se realizan skills en prácticamente todos los sectores, porque cada uno de los sectores tiene su manera diferencial de aportar información o necesitar información. En el sector de la salud, evidentemente, también vamos a verlos después, hay skills. Y hay skills porque entidades sanitarias pueden necesitar sencillamente comunicar con los pacientes, con sus pacientes, y darle información muy clara al respecto de cosas suyas, como por ejemplo, si en esa organización sanitaria se va a poder hacer un test de COVID o si va a poder cerrar una cita a través del asistente de voz. Para eso es necesario acudir a fuentes de información de esos sistemas de sanitarios, con lo cual ya entendemos por qué los sistemas de información son capaces, los sistemas sanitarios tienen que generar esos skills porque van a dar información mucho más concreta. El ejemplo más claro podría ser sencillamente el de dar información referente a aquella información validada que tienen los sistemas de salud. El ejemplo más claro, el Servicio Sanitario Británico, el NHS, ya desde hace bastante tiempo tiene un skill de Alexa y a través de él proporciona información de salud confiable porque es propia de su sitio web y por lo tanto es información que facilita de primera mano a sus pacientes. En España también hay soluciones y hay entidades, en este caso os pongo el ejemplo de una entidad privada que también trabaja con este tipo de skills y que facilita información sobre enfermedades, sobre pruebas médicas o sobre tratamientos. Pero no solo vamos a facilitar información, que sería una opción más o menos sencilla y más o menos fácil, sino que también podemos complementar una aplicación móvil con una interfaz de voz. Es decir, no solo a través del teclado o a través de la selección de botones, sino a través de interacción con voz, podemos comunicarnos con él. Por ejemplo, este es el caso de Medicor. Medicor es una aplicación que además está considerada dispositivo médico, con lo cual está certificada, que es un evaluador de síntomas y que además pues, permite comunicarnos con él con la voz. Con lo cual, quiero que os quedéis con esos elementos, esos skills que nos van a permitir tener mucha información o información mucho más concreta y que estamos viendo que tanto los servicios de salud como las aplicaciones los utilizan. ¿Cuáles serían los ejemplos que podríamos tener en Dolor para realizar esas aplicaciones, esas ideas, esos skills que desarrollemos? Hay unos muy claros y es por donde va el mercado, que son los recordatorios. Recordatorios de asistente de voz para tareas de autocontrol, para el dolor o recordatorios
para adherencia al tratamiento, programando pues eso, esos medicamentos que tiene que tomar. Y ahí se establece una comunicación entre el paciente y el asistente de voz. Es un objetivo claro y es un objetivo alcanzable, pero no solo recordatorios. Yo me atrevo a plantearos nuevos retos alrededor de lo que está haciendo la inteligencia artificial, las aplicaciones o el Big Data y que podemos utilizar también los sistemas de voz. Por ejemplo, para tareas de acompañamiento, para estar más cerca del paciente, mediante pues, objetivos personalizados que podamos generar o que podamos informar de ello, actividades diarias. La comunicación, tanto con profesionales como con familiares, como con pacientes, en caso de que haya una comunidad de pacientes, puede ser interesante utilizarlo los asistentes de voz con ese medio de comunicación. O, ¿por qué no?, aportar esos sonidos o esa música en momentos en los cuales, digamos, y utilizo comillas, haya una terapia y sea necesario quizá para el paciente utilizar o que sean accesibles para ellos. Pero podemos ir incluso más allá. ¿Por qué no podemos pensar en utilizar los asistentes de voz para facilitar la evaluación del dolor crónico o para hacer una descripción o para tener una comunicación con nuestro sistema sanitario alrededor de una serie de síntomas que pueden aparecer con una descripción de esos síntomas, un tiempo, un momento, unas condiciones, que tengamos una especie de seguimiento del dolor o que seamos capaces de que él nos facilite alguna señal de alerta. Todos estos elementos están trabajando con inteligencia artificial, con Big Data y con aplicaciones. Podríamos también utilizarlo a través de dolor. Con lo cual, ya resumiendo, esta era la idea principal, haceros entender un poco cómo funciona, cuáles eran los objetivos y que busquéis más allá de la tecnología, que la pongáis a prueba. La tecnología es capaz de dar resultados y los que mejor conocéis la problemática en el caso de pacientes y profesionales son los que deberéis exigir a esa tecnología todo lo mejor para los pacientes y, por supuesto, para los profesionales. Esto es lo que os quería contar. Yo creo que ya puedo dar paso a la siguiente charla, así que estaré por aquí para lo que necesitéis y, por mi parte, Carlos, esto es todo. Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel. Bueno, pues al final todas estas tecnologías son las que queremos, estos retos, este reto que tenemos que cubrir, que vamos a tratar de definir, lo vamos a presentar en el Hackathon de Salud, como decíamos, el 20 de noviembre. Tenemos un reto específico de asistentes de voz, el reto Grunenthal de asistentes de voz en dolor crónico. Y bueno, pues lo que queremos es que aparezcan ideas de acuerdo con los criterios que podamos establecer hoy, que yo creo que van a salir ideas muy buenas. Bueno, pues ya sin más, vamos a dar paso a Pedro Vivancos, que es director de estrategia e innovación de Inbox Medical, que nos va a hablar de la identificación del dolor a través de la semántica. Muchas gracias, Carlos. Encantado de saludaros. Voy a compartir pantalla. Espero que ya la estéis viendo. Bueno, agradecer a Carlos la invitación y a José Miguel la introducción que ha hecho. Bueno, reconozco que cuando Carlos me llamó, me contactó por primera vez para hablar un poco de la temática de la charla, pues me costó entender cómo podía yo colaborar un poquito, pero él mismo me dio ya unas pinceladas y la verdad es que he estado investigando y he encontrado cosas bastante interesantes. Para haceros una idea, bueno, yo estoy en el mundo del reconocimiento de voz desde hace ya bastantes años, intentando solventar un problema que tienen los médicos, que es que pasan mucho tiempo elaborando informes. Entonces, nosotros estamos aplicando principalmente la tecnología de reconocimiento de voz para que los médicos puedan dictar los informes y hacerlo de esa manera, de una manera más rápida. Para que os hagáis una idea, el 90% de los médicos consideran que pasan demasiado tiempo. Y bueno, pues el reconocimiento de voz lo que permite es, pues en vez de teclear esos informes que a algunos médicos pues les cuesta, ¿no? Pues porque no se manejan bien con el teclado, pues de esta manera lo pueden hacer más rápido y de hecho lo tenemos medio que hasta lo pueden hacer hasta 3 veces. Esto no es una tecnología nueva en sanidad, lleva muchísimos años utilizándose. De hecho, nosotros, una empresa... Pedro, perdona que te interrumpa, ¿Sí? no lo estás poniendo en pantalla completa. Vale, sí, es que solo... Vale. Así que tengo la costumbre de ir moviendo así. Pero bueno, solo para... ¿Lo veis mejor ahora? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decía, que solo una empresa nosotros española, pues estamos ya... Esta es una tecnología, como digo, muy extendida
que está utilizándose ya en multitud de países, nosotros en nuestro caso en países de habla hispana y portuguesa. Y bueno, pues que vamos, que es algo que los médicos conocen bien, aunque es cierto que suele utilizarse mucho o principalmente en especialidades como radiología, anatomía patológica, y es ahora cuando estamos llevando esta tecnología a multitud de especialidades médicas, ¿de acuerdo? Simplemente para conseguir que vayan 3 veces más rápido. Pero yendo al problema al que vamos, ¿no? ¿Somos capaces de detectar dolor mediante el reconocimiento de voz, entendiendo el reconocimiento de voz como la transcripción o lo que dice el usuario, ¿de acuerdo? Hay cosas que son, como ha comentado ya José Miguel, que pueden parecer que son muy lógicas y obvias, ¿no? Decir, oye, una cosa clara es pues como si tengo un skill de Alexa que le pregunta al paciente cómo se encuentra. En el caso de que sepamos que es un paciente con una enfermedad crónica, con un dolor crónico, le podemos preguntar qué tipo de dolor tiene en ese momento, el grado, etcétera. Es decir, una identificación básica en el sentido de que estoy preguntándole al usuario información que necesito para luego recopilar esa información y tomar yo una serie de decisiones o medidas, ¿no? Pues eso es obvio, ¿no? Dice reconocimiento de voz como interfaz de usuario, como mecanismo de comunicación con el paciente para conseguir esa información. Pero yo quiero ahondar un poco a cosas un poco más innovadoras, que a mí me sorprendió después de Carlos, que ya me dio unas pinceladas. Cuando me puse a investigar por internet me di cuenta que había multitud de papers que hablaban de eso, de la utilización de tecnologías de la voz para la detección de dolor en pacientes, lo cual, bueno, pues estuve investigando, leyendo algún paper y, bueno, quería, de cara a comentaros yo algunas ideas que tengo, comentaros rápidamente en qué consiste el reconocimiento de voz desde el punto de vista de la transcripción, ¿de acuerdo? Básicamente el motor de reconocimiento de voz, el que tiene Alexa, el que tiene Cortana, el que tiene Siri, ¿de acuerdo? Es un algoritmo, ¿de acuerdo? Lo que solemos llamar el motor de reconocimiento de voz, que es igual para japonés que para español que para cualquier otro idioma. Digamos que lo que es el algoritmo es exactamente el mismo, pero tiene otra serie de componentes que ya difieren más. El primero de ellos es el modelo acústico, que eso es dependiente del idioma, es decir, no es lo mismo el modelo acústico que decíamos para el castellano que para el catalán, que para el japonés, que para el alemán, ¿de acuerdo? Está influenciado por cómo se pronuncian o qué sonidos tiene cada idioma. Incluso dentro del mismo idioma, muchas veces distinguimos entre modelos acústicos en función de cómo habla esa persona en idioma. Por ejemplo, no es lo mismo el acento de alguien de España que de alguien de Venezuela, pero incluso dentro de España tenemos diferentes acentos. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que intentamos reflejar con los modelos acústicos y es una parte fundamental del reconocimiento de voz, como la primera fase. Y luego estamos en lo que llamamos el modelo de lenguaje. El modelo acústico que mencionaba antes es independiente de lo que yo voy a decir, ¿de acuerdo? Intenta identificar sonidos del lenguaje. Sin embargo, el modelo de lenguaje ya sí que intenta interpretar palabras concretas. Es decir, para que os hagáis una idea, el reconocimiento de voz es algo que está dentro de la inteligencia artificial, es un área de la inteligencia artificial, pero los sistemas de reconocimiento de voz no tienen nada de inteligentes. Si no conocen previamente las palabras que el usuario puede decir, es incapaz de hacer una transcripción. Es decir, tienen que conocerlas previamente. Ahí es donde entran los modelos de lenguaje. Si vamos a estar, por ejemplo, en nuestro caso, en el que hacemos en nuestro día a día en Inbox Médica, que es para sistemas de transcripción para médicos, por eso creamos modelos de lenguaje para radiología, para anatomía patológica, para cardiología, para oncología. Es decir, ¿qué es lo que un médico puede decir cuando está dictando un informe? ¿De acuerdo? Y además no solo nos limitamos a decir qué palabras se puede decir el médico, sino cómo suelen aparecer esas palabras juntas. Se pongo un ejemplo muy feo. Y la palabra cáncer y la palabra mama, que ayer fue el día del cáncer de mama, tienen mucha probabilidad de aparecer juntas. Sin embargo, la palabra cáncer y masa, a pesar de que mama y masa se parecen fonéticamente, pues tienen muy poca probabilidad. Nadie tiene cáncer de masa. Yo no he visto nunca una noticia que hable del cáncer de masa. ¿De acuerdo? Pues los sistemas funcionan de esta manera. No solo son capaces de detectar palabras a través de un listado que le digamos, sino que aparte utilizan el contexto de las palabras para predecir qué puede decir el usuario a continuación, ¿de acuerdo? Eso sería muy rápido y posiblemente muy mal explicado cómo funciona un sistema de reconocimiento de voz. Ahora, de cara a hacer ideas innovadoras de cómo podemos utilizar esta tecnología para detectar o identificar dolor automáticamente, es decir, sin tener que preguntarle explícitamente al paciente o al usuario por ese tipo de cosas. Una cosa que me sorprendió es que leí muchos estudios que habían hecho donde simplemente leyendo una frase muy cortita, muy sencilla, pero en diferentes tonos, ¿de acuerdo?
intentaban mirar si la persona que escuchaba esa frase era capaz de detectar emociones. ¿De acuerdo? Había emociones que parece que eran muy sencillas de detectar, como si era diversión, miedo, deseo. Parece que era algo bastante sencillo, que hasta el punto de que la mitad de los oyentes de esas frases grabadas eran capaces de detectar la emoción correctamente. El dolor, sin embargo, era una de las complicadas y solo un tercio era capaz de detectarlo en la frase, pero demuestra que hay una serie de rasgos fonéticos que bueno, pues indican cosas que pueden dar lugar a identificar dolor. Esto yo creo que va a hablar ahora en la siguiente ponencia mi compañero Miguel de Biometric Box, que ahí va a hablar precisamente de esas características de la fonética, ¿de acuerdo? De cómo el usuario dice algo. Yo me voy a centrar en la parte, como decía, la presentación de la semántica, de las propias palabras en sí. Mirad, los sistemas de reconocimiento de voz, cuando alguien dice una frase, no solo hacen la transcripción, sino que tomamos una serie de indicadores, de medidas que pueden ser muy útiles quizá para este tipo de cosas, como por ejemplo el tiempo que tarda un usuario en decir una palabra. A lo mejor dentro de una frase nosotros sabemos el tiempo que el usuario ha dedicado a cada una de las palabras. En estos estudios que he leído, pues hablan de que en determinadas circunstancias el usuario puede alargar o acortar una palabra simplemente por el dolor, por el gesto de dolor que tiene. ¿De acuerdo? Entonces quizás se puedan detectar patrones en función de ciertas palabras, la longitud que tenga. Pero no solo eso, cuando uno tiene dolor, pues tiende a cambiar la forma en que pronuncia ciertos fonemas. Entonces ahí podemos trabajar también la parte del modelo acústico, donde el modelo acústico detecte una serie de fonemas, ¿de acuerdo? Que con un entrenamiento previo nos permita etiquetar que cuando el usuario ha dicho esa palabra, lo ha dicho con unos fonemas un poco desviados de la forma canónica de decir ese fonema, ese sonido en concreto de ese idioma, y así detectar o etiquetar esa palabra como, oye, un posible signo de que el paciente está sufriendo algún tipo de dolor mientras habla. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, también por lo que he estado leyendo en algún estudio, es bastante probable que si el paciente tiene un dolor fuerte, tiende a omitir palabras en la frase. Es decir, puede que al decir una determinada frase omita palabras cortas como determinantes, artículos, conectores, en resumen, ¿de acuerdo? Que puedan dar lugar que, claro, como el paciente está economizando, ¿de acuerdo? El esfuerzo que hace por el dolor que está en ese momento sufriendo, pues podemos detectar como ciertas variaciones en la forma normal, lo que comentaba antes de esos modelos de lenguaje, esos patrones, como decía, el cáncer de mama, ¿de acuerdo? Que diga simplemente cáncer mama, es decir, que omita ciertas palabras, ciertos términos que no son necesarios para entender la semántica de la frase, pero como al usuario le cuesta, por el dolor que está sufriendo, puede omitir, ¿de acuerdo? Y así hay una serie de rasgos o de cosas que se podrían ir haciendo con la parte de reconocimiento de voz, con la transcripción puramente, que podrían dar lugar a hacer, pues no sé, quizá complementar otras técnicas para identificar dolor. Y creo, bueno, hay también otra serie de indicadores, por ejemplo, que son muy interesantes. El reconocimiento de voz normalmente te da un grado de confianza en el grado de acierto que ha tenido. Entonces, es posible que ese grado de confianza pueda variar cuando el paciente esté hablando y tenga signos de dolor, porque posiblemente hablará peor que cuando está hablando sin signos de dolor. Espero haber dado algunas pinceladas de cosas que se pueden utilizar y bueno, creo que así ya me he comido mis 10 minutos de tiempo, Carlos, compañeros, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pedro. De todas formas, recordamos al que quiera que pueda hacer preguntas a través del panel que tenéis aquí de preguntas y respuestas, ¿vale? Y bueno, pues las iremos dando salida también. Vale, pues perfecto, pues vamos a dar ya paso a Miguel Ángel García, que es el responsable de marketing de Biometric Box, que nos va a hablar de la identificación del dolor ya propiamente de la voz. Pues Miguel Ángel, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. En principio ya la deberíais de estar viendo. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a Consalud y a Carlos la participación en este taller online para intentar aportar valor dentro de este sector, ¿no? Del sector salud, del sector del dolor. Nosotros, Biometric Box no es una empresa que esté centrada en este sector,
aunque a lo largo de la presentación veremos que sí que hemos desarrollado un proyecto interesante al respecto, pero para que nos conozcáis un poquito más, y como decía Pedro anteriormente, mi compañero Pedro, nosotros venimos del mundo de la biometría, ¿vale? Nosotros somos desarrolladores de biometría por voz, que lo podemos adaptar a muchos casos de uso, ¿vale? Aunque tenemos tres principales. Uno sería lo que denominamos chatbots, que sería la identificación y verificación de personas, que esto lo podemos aplicar a control de acceso, transacciones seguras, autentificación de personas, registro del horario laboral. Tenemos también un producto que se llama Firvoz, que es que podemos firmar un contrato con la voz con plena validez legal, además de que podemos, por ejemplo, dentro del sector salud, tener consentimientos informados, podemos aplicar los acuerdos legales, a cierre de operaciones comerciales en la misma llamada. Y tenemos también otro producto que quizás sea más conocido en el mercado, como es la transcripción de voz a texto. Al final, lo que queremos, nuestra propuesta de valor, lo que nosotros transmitimos al mercado es mejorar la experiencia de usuario, es aumentar toda la parte de seguridad tan importante en la actualidad con ese avance de las tecnologías, de todas las transacciones, de todos los procesos onboarding, es mejorar esa ciberseguridad y impulsar la digitalización de todas las empresas y de todos los procesos. Pero estamos hablando de la voz y podemos decir, ¿qué es la voz? La voz se compone de dos componentes, ¿no? De una parte comportamental y otra parte fisiológica. La parte comportamental es la que se puede imitar. Nosotros no actuamos sobre esa parte comportamental. Actuamos sobre la parte fisiológica. Nuestro motor biométrico es capaz de extraer hasta 100 parámetros diferentes de una persona, como son la resonancia craneal, la estructura de la laringe, la posición de los dientes, el peso, la capacidad pulmonar, hasta 100 puntos de contacto que nos hacen que podamos extraer una huella vocal única, una huella vocal que es similar a la huella dactilar o a reconocimiento facial. Con esa huella vocal es como podemos nosotros verificar e identificar a una persona, poder firmar un acuerdo comercial a través de la voz, etc. Esta huella vocal tiene algunas características, como por ejemplo que es abstracta. ¿Qué significa que es abstracta? Es una huella vocal que no se puede tocar, es una contraseña que siempre llevamos encima. Lo más importante es nuestra voz, nuestra mejor contraseña, nunca se nos puede olvidar. Es irreversible, esto quiere decir que desde la voz podemos crear una huella vocal, pero desde una huella vocal no podemos volver a generar voz. Esto es muy importante para evitar la suplantación de identidad. Y que es cancelable, en el caso de que esa huella vocal se viera comprometida, se puede cancelar y se puede volver a generar una. Esto es importante porque otras biometrías no lo pueden cumplir, ¿vale? Y ya nos centramos un poquito más en el motivo de nuestra participación en este taller, ¿no? ¿Podemos detectar el dolor a través de la voz? Es una pregunta muy interesante que nosotros hace 1 año y medio, por la pandemia, lo estructuramos y aterrizamos esa pregunta a si podemos detectar el COVID a través de la voz, ¿vale? En las primeras fases de la pandemia, los servicios sanitarios estaban saturados para esa identificación de la COVID. Y nosotros intentamos desarrollar un proyecto para ver si podíamos detectar la COVID a través de la voz. Para esto, lógicamente, diseñamos un plan de trabajo que estaba dividido en 4 fases. En la recogida de muestras de voz, en el entrenamiento y validación de ese motor biométrico. Ese motor biométrico es muy flexible, se puede adaptar a muchos casos de uso, pero lógicamente necesita un entrenamiento para determinados proyectos. Luego medimos los resultados y a partir de ahí extraemos una serie de conclusiones. Esta recogida de muestras de voz, que fue la primera fase del proyecto, se realizó en colaboración con el Instituto Biocruces de Vizcaya y con el Hospital Universitario Virgen de la Resaca de Murcia. Se recogieron diferentes voces de pacientes del Hospital Biocruces de Vizcaya con diferente varianza, es decir, con pacientes sanos, con pacientes con COVID, con pacientes con afecciones de otro tipo de afecciones que no fueran COVID, de otro tipo de afecciones respiratorias, para que hubiera diferentes tipos de casos y que además esa recogida de muestras de voz fuera de diferentes tipos, de respiración, con tos, sin tos, con fonación de vocales, con frases, contando números, para que ese motor biométrico pudiera actuar y pudiera entrenarse, ¿vale? En esa fase de entrenamiento obtuvimos también de una base de datos privada a más de 1000 muestras de casos positivos y negativos conocidos de COVID, ¿vale?
Esto es muy importante para, antes de pasar a la fase test, hacer un entrenamiento y una validación del motor. Entonces, le decimos al motor, queremos buscar esto, ¿vale? La fase de test, esa recogida de datos que hicimos en el Instituto Biocruces y en el Hospital Universitario Virgen de la Resaca de Murcia, se componía de 233 casos, ¿vale? En total entrenamos a más de 1000 y luego la fase de test, donde realmente medíamos si el motor biométrico era capaz de tener de detectar el COVID, fueron con 233. Y los resultados fueron muy satisfactorios. Los resultados nos mostraron que había más de un 80% de sensibilidad, de acierto, ¿vale? Con esos 233 muestras. De un 80% de sensibilidad entre el número de muestras positivas identificadas y el número de casos. Es decir, esto fue muy interesante y fue muy importante, ¿no? Lógicamente, dentro de una muestra muy concreta, dentro de una muestra de laboratorio, entre comillas, con 233 casos. Pero los resultados ahí están. Y esto, a partir de aquí, pudimos extraer unas conclusiones. Oye, la primera es que en este proyecto de laboratorio el éxito había sido muy importante. Otra conclusión, lógicamente, es que para poder extrapolar los resultados era necesario aumentar la muestra, ¿vale? Actualmente se está en esta fase, ¿no? De pasar de 200 a 2000, de 2000 a 20.000 y a partir de ahí poder incluso pasar a una fase de comercialización. Pues imaginaros a diferentes instituciones sanitarias que pudieran, con una simple llamada de un posible caso de COVID, hasta con un 80% de probabilidad que detectar si esa persona está contagiada de COVID o no, ¿vale? Esa primera toma de contacto reduciría mucho la asistencia a la institución sanitaria y a los servicios de emergencia. Otra de las conclusiones que se extrajeron era que había muestras sonoras, que las muestras sonoras contenían información relevante referente al COVID. Esto era una de las pruebas de laboratorio que queríamos validar. A partir de la voz se puede detectar el COVID. Una de las conclusiones es que sí, que había información relevante para detectar el COVID. Pero ya no solamente, esto es lo verdaderamente interesante, ya no solamente para detectar el COVID, sino que a partir de este ensayo de laboratorio se puede continuar desarrollando en los próximos meses, en los próximos años, para detectar otro tipo de afecciones, otro tipo de dolores, ¿vale? Esto nos abre un nuevo camino, nos abre nuevos horizontes para poder aportar valor al sector salud, para poder aportar valor al sector del dolor y que bueno, que ojalá que así salga, porque sería muy interesante para el futuro de todas esas personas que tienen afecciones, que tienen dolor y que podamos detectarla a través de la voz de una manera rápida y fiable. Este proyecto fue mencionado recientemente, el mes pasado, por la revista Forbes como uno de los 100 proyectos más innovadores de España en el año 2020, ¿vale? En la detección de la COVID a través de la voz. Y sobre todo, todos esos nuevos horizontes que puede abrir con otro tipo de afecciones o con otro tipo de dolor. Por nuestra parte, desde Biometric Voz, creemos que es muy interesante este sector, que podemos aportar valor y ojalá que así sea, ¿no? Con todo este hackathon que abre todos esos nuevos horizontes y que estamos seguros de que será un éxito. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Si alguien tiene una pregunta, recordad que podéis hacerlo a través de preguntas y respuestas, ¿vale? Y ya sin más, vamos a pasar a Javier Campos, que es Academic Advisor en CEO Digital Tecnologías. Es Alexa Champion, que es un título que da Amazon pues a 69 personas en todo el mundo por sus habilidades con respecto a Amazon y a Alexa, perdón, que yo creo que se ha convertido pues, en el asistente de voz por excelencia, a pesar de que tenemos muchos en nuestro teléfono móvil en nuestra casa, ¿no? Pero bueno, esto nos lo va a aclarar un poquito Javier. Así que, Javier, cuando quieras, skill de Alexa en dolor. Hola, muchas gracias. A ver, voy a compartir pantalla. Vale, ¿estáis viendo ya mi pantalla? Genial.
Pues muy bien, como has dicho en la presentación, yo trabajo como advisor en CEU Digital, que es la parte digital de Universidades CEU, donde nos encargamos de crear programas de formación para el mundo de las tecnologías. Y en concreto he colaborado, por ejemplo, en el programa de formación para aprender a hacer skills de Alexa y otros servicios de Amazon. En cuanto a la parte de Alexa Champion, es un reconocimiento, como dices, da Amazon a esas personas que más colaboran con la comunidad, más ideas de nuevas skills proponen, comparten código, escriben artículos sobre cómo mejorar esas skills, etc. Y bueno, aunque lo hemos comentado al principio, quiero recordar que es una skill de Alexa, pues es una aplicación que funciona en nuestro dispositivo Alexa, que está desarrollado por terceros, es decir, no está fabricada por Amazon, y que para ser utilizada hace falta que Amazon la revise y la publique en la tienda de skills. De forma que si tenemos una idea, los pasos que vamos a seguir es aterrizar esa idea, la vamos a programar, la testearemos con usuarios y después este último paso que es importante es mandarlo a Amazon para que ellos la revisen. Tardan pues entre 2 días y 1 semana. Todas las skills tienen dos partes muy bien diferenciadas. Una que es el diseño de la conversación y otra que es la programación de qué respuestas va a dar Alexa a los usuarios. En cuanto a la parte del diseño de la conversación, no hay que pensar en algo muy complicado, no hay que decirle a Alexa todas las combinaciones de expresiones que va a decir el usuario. Para eso Alexa ya está entrenado en un modelo de voz. Lo que vamos a tener que definir a grandes rasgos en la fase del diseño es las diferentes intenciones que va a tener un usuario cuando utilice nuestra skill. Por ejemplo, se va a referir a nuestra skill para decir cómo se siente, o para preguntarnos por un medicamento, o para preguntarnos por un alimento, o si está pensando en hacer un deporte, si es bueno o no para su enfermedad. Pues a alto nivel, estos son las intenciones que definimos, luego diremos unos pocos ejemplos de expresiones que concuerdan con esa intención y a partir de ahí ya Alexa se encarga de que si el usuario dice otra frase, pues decidir en cuál de estas intenciones o en cuál de estos contextos encajaría. Yo vengo de background, de haber estado más de 10 años desarrollando aplicaciones móviles para clientes, etcétera, y aplicaciones web, y ahora que llevo un tiempo desarrollando aplicaciones para Alexa, veo que estas son las principales ventajas. La primera es que es mucho más fácil de prototipar. Hay veces que alguien viene con una idea de que quiere hacer una web o quiere hacer una aplicación y al final hay que diseñar un arte que sea bonito, que se vea bien en móviles, que se vea bien en pantallas, etc. Esta parte queda muy, muy reducida al desarrollar una skill para Alexa y nos podemos centrar más en la funcionalidad y centrarnos más en la conversación. Entonces, en comparación con otros desarrollos tecnológicos, os animo a hacer skills de Alexa porque es más sencillo. Además, como han dicho mis compañeros de panel, no requiere conocimientos previos de procesamiento de lenguaje natural, ni hay que analizar ondas de sonido, sino que Alexa viene con un modelo preentrenado que básicamente reconoce la voz del usuario y la convierte en texto. Y nosotros como programadores de skills recibimos ese texto que ha dicho el usuario y recibimos asociado a ese texto qué intención de las que habíamos previamente definido es la que casa con ese texto. Más ventajas de Alexa es que es muy fácil de utilizar, pues se usa por la voz y aquellas personas que no dieron el paso a utilizar dispositivos pues por problemas visuales o porque son personas muy mayores y no se han lanzado a trabajar con dispositivos con pantalla, ahora tienen una oportunidad con la voz. Y otra ventaja es que como acompañamiento a Alexa se puede poner una pantalla que aunque sigue siendo el canal principal la voz, pues se puede mostrar algún texto o alguna imagen en una pantalla. Limitaciones, pues que no hacemos o no es posible que hagamos un análisis del sonido como onda, pues con las ventajas que supondría, como decía antes nuestro compañero, de analizar la onda y saber si puede que tenga una enfermedad o no. A nosotros únicamente nos va a llegar el texto. Y entonces ahora, por el sitio en el que estamos, nos preguntaríamos, ¿puedo hacer una skill de Alexa para el dolor? Bueno, pues claro que sí. Y además Alexa contempla que hay una categoría específica para skills relacionadas con la salud, pero ese proceso de revisión es un poco más exhaustivo cuando estamos tratando con temas de salud. Por poneros unos ejemplos de cosas adicionales que va a comprobar Amazon. Bueno, pues nos va a pedir que nuestra skill informe al usuario de que no es una herramienta de diagnóstico.
¿vale? Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de texto que se puede decir al usuario la primera vez que nos utiliza, ¿no? Que no somos una herramienta de diagnóstico y que además si considera que necesita una atención médica de urgencia, etcétera, que llame por teléfono a servicio de emergencias. Además, si nuestra skill va a dar información personal del usuario relacionada con su historial clínico o relacionada con su medicación actual, etcétera, Amazon nos va a pedir que la skill solicite un PIN, ¿vale? Igual que el cajero automático pide un PIN para saber que somos nosotros, pues esto también nos lo va a pedir Alexa en este tipo de skills. Y una cosa muy interesante y que sirve para dar confianza a los usuarios, y es que este tipo de skills pueden recibir las mismas certificaciones, por ejemplo en Estados Unidos, que recibe cualquier otro software que trata con datos médicos. En concreto, obtendríamos una certificación para nuestra skill al enviarla a Amazon, que es la certificación IPA, que se encarga de garantizar que los datos del paciente no han sido modificados sin autorización, se ha preservado su privacidad y se están utilizando para lo que dice la skill que se utiliza. Ahora os quiero contar unos ejemplos de skills relacionadas con el dolor. Como habéis visto, hay muchos hospitales o muchos centros sanitarios que están creando sus propias skills y he venido a contar 3 ejemplos como muy diferentes que os sirvan para pensar o bien en crear nuevas skills o bien en llevar a vuestras organizaciones skills de este estilo. La primera que os quiero contar es skill que se llama Agora mi salud, y aquí lo que se hace es inicialmente identificar al usuario y en ese momento pues le podemos ofrecer información sobre hábitos de vida que son recomendables para su enfermedad, porque al tener identificado al usuario sabemos su historial clínico. Además, la skill le va a preguntar cada día cómo se encuentra y además le va a recordar la medicación y lleva un registro de la medicación que ha tomado. Aquí, volviendo a lo que hablábamos antes de cuáles son las intenciones del usuario en esta skill, pues una sería el decir cómo me encuentro, el preguntarle si ya me he tomado la medicación de hoy, el preguntarle qué medicación me toca ahora después de comer, preguntarle por un medicamento en concreto, o bien decirle que me estoy preparando una ensalada con estos productos, es lo más adecuado para mi enfermedad, o quiero hacer este tipo de deporte, ¿es recomendable o no? En contraprestación al lado que ve el paciente, tenemos el lado que vería el profesional, que es un panel de estadísticas y un panel de seguimiento de la evolución del paciente y cómo de efectiva es esa adherencia al tratamiento de ese paciente. Y como esta os he puesto un ejemplo, pero pues cada día existen más sobre este tema. Otra skill es skill sin miedo, en la que participé con unos compañeros en un hackathon hace tiempo, y esto consiste en que aquellas personas que, o bien porque son mayores o por su enfermedad, realizan alguna tarea en su casa que podría ser de riesgo, como por ejemplo pues, una persona con movilidad reducida que va a ducharse, esta skill le ayuda a avisar a Alexa de que vas a hacer una actividad de riesgo. Alexa te pregunta qué actividad es y cuánto tiempo calculas que vas a tardar. En este caso dices que es una ducha, que vas a estar 10 o 15 minutos. Y entonces es Alexa quien se encarga de contar ese tiempo y si transcurrido ese periodo no vuelves a hablar con ella, Alexa avisa a tu cuidador o avisa a un familiar de que hay algo que puede estar yendo mal. Y por último, un caso que no está en el mainstream de los más famosos en Alexa relacionados con dolor y que considero que también es importante, y es estas personas que tienen una enfermedad crónica y que sufren dolor y que visitan mucho el hospital, pues pueden sentir ahí cierto reparo o cierto estrés en el momento de acercarse a una cita que tienen que volver al hospital, ¿no? Y entonces, con este hospital de aquí lo que desarrolló es una skill en la que ayudamos al paciente a que la preparación de la visita al hospital sea lo más suave posible. Entonces, le informa de cuándo es su próxima visita, obviamente, pero también le recuerda cuáles son todos los bienes necesarios que hay que llevar para el hospital, dependiendo de la prueba que tenga programada, y resuelve las principales dudas, ¿vale? De forma que reducimos el estrés y la carga que pueda tener el paciente en ese momento. Ahora os quería contar que cuando hablamos de Alexa, igual viene a la cabeza un pequeño altavoz con micrófono, pero que en los últimos meses e incluso en los últimos días Amazon ha seguido sacando dispositivos. El que aparece más a la derecha es un dispositivo con pantalla y con cámara, donde la cámara gira para estar siempre mirando hacia el usuario, ¿vale? Entonces se puede utilizar para
pues en el futuro nuevas skills donde incluso puedas hacer videollamada con un médico. Y este dispositivo de aquí, que se llama Astro, fue presentado la semana pasada o hace 2 semanas por Amazon y es una Alexa con ruedas. Es un dispositivo que te sigue por la casa si le pides que te siga. Y volviendo al ejemplo de la skill sin miedo, podría ser un dispositivo que estuviera en modo vigilancia por la vivienda y estuviera atendiendo a ese paciente crónico o a ese paciente vulnerable para poder avisar a un familiar o al cuidador si detecta que algo no va bien. Y en la presentación que luego os compartiremos os he dejado un pequeño vídeo donde explican cómo funciona este dispositivo. Y por último, para terminar, os quería dejar algunos enlaces. El primero es de VoiceFlow, que es una plataforma para prototipar skills de Alexa sin necesidad de tener conocimientos de programación. De aquí no va a salir una skill 100% lista para vender, por entendernos, pero sí que nos va a valer como mínimo producto viable para validar si una conversación fluye entre esta skill que hemos prototipado de Alexa y un usuario potencial. Después los enlaces para crear skills de Alexa y acceder a la documentación, la política de publicación de skills en el ámbito de salud, para recordar esos conceptos que he hablado del código PIN, etc. La política para obtener una certificación de IPA, el dispositivo de Astro que os he dicho, Amazon Care, que es un concepto que está un poco relacionado, y es que en Estados Unidos, para trabajadores de Amazon y sus familiares, Amazon ya está ofreciendo este servicio de poder realizar algunas consultas médicas directamente con un profesional a través de Alexa. Y para terminar, un enlace a la tienda de las skills de Alexa en español y un enlace a CEO Digital por si queréis revisar lo que estamos haciendo. Y muchas gracias. Es todo. Muy bien, pues muchas gracias, súper interesante. Yo creo que los que nos están viendo seguro que les entran ganas de programar alguna skill de Alexa, y espero que se animen en el hackathon el 20 de noviembre, que, como sabéis, se trata de co-crear soluciones digitales que sean de utilidad en la asistencia sanitaria, en este caso en el dolor. Y bueno, pues para eso tienen que colaborar profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores. Y tenemos alguna pregunta que ha surgido para Javier. Nos preguntaban si se podría utilizar de forma conjunta las skills para consultar, por ejemplo, un panel donde se recojan los datos de varios skills. Hablaba de una diapositiva en la que citabas la evolución y el tratamiento histórico de las consultas médicas. Exacto. Es como... Sí. Sí, te cuento, o te doy 2 contestaciones. La primera es que 2 skills pueden hablar entre ellas si los equipos que las han diseñado se han puesto de acuerdo, ¿vale? Porque al final estas 2 skills tienen 2 servidores detrás y los 2 servidores pueden hablar entre ellos. Y además esto Amazon lo tiene previsto y en la documentación hay un ejemplo de cómo se pueden coordinar estos 2 equipos, ¿vale? Y la otra respuesta que te quiero dar es que si es una única skill que se tiene que conectar con un sistema sanitario ya existente, lo que tenemos que entender es que, como a nivel de arquitectura, la skill se ejecuta en nuestro altavoz, pero va a nuestro servidor, y luego si nuestro servidor va al servidor de un centro sanitario o a cualquier otro servicio, eso es totalmente viable. Vaya. Entonces, lo mismo que en una aplicación móvil podemos ver nuestras citas, lo podemos ver también en una skill. Perfecto. Bueno, tenemos los enlaces que además luego va a quedar una grabación de esto, lo vamos a compartir para si alguien quiere. También nos preguntaban, creo que era Noemí, bueno, pues si los que no tienen conocimientos de programación, si se pueden hacer pueden utilizar alguna herramienta de fácil manejo. Yo creo que lo has puesto aquí algunos enlaces, ¿no? Para eso. Exacto, para ver que la conversación fluye entre Alexa y el paciente sin conocimientos de programación. Bueno, a ver, con que sepas, si sabes utilizar el correo electrónico y sabes utilizar el WhatsApp, yo creo que eres muy capaz de utilizar VoiceFlow y ver si esa conversación fluye, ¿vale? Y luego, si quieres ganar el hackathon, yo lo que recomiendo como aficionado a los hackathones también es conseguir un equipo multidisciplinar, ¿no? Donde haya alguien que programe un poco, alguien que conozca muy bien la lógica del problema de los pacientes y alguien que conozca la parte profesional, ¿no? Que al final Alexa no da diagnósticos, ¿vale? Alexa es una herramienta. Pues perfectamente has definido lo que pedimos en el hackathon, que haya esa colaboración entre profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores, porque al final
queremos soluciones que sirvan en la asistencia sanitaria. Así que nada, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta primera parte. Y ahora vamos a ir ya directamente a un ejercicio muy interesante, que es intentar hacer pues, un design thinking, un análisis de cuáles son las características que le pedimos, en función un poco de todo lo que hemos aprendido hoy, las características que le pedimos a un asistente de voz. ¿Vale? Los panelistas que nos acompañan aquí, que los hemos presentado antes, la verdad que son panelistas de lujo y yo creo que nos pueden ayudar muchísimo a definir también el reto que está planteado para el hackathon, el reto Grunthal de voz en dolor crónico, pero aquí tenemos la oportunidad de definirlo un poquito más en detalle, de qué es lo que le pedimos a quien se quiera presentar que debe cumplir, qué características de cumplir un asistente de voz ideal, ¿no? Entonces yo, en primer lugar, quería, todos los panelistas tienen aquí la posibilidad de compartir a través de post-it, ¿vale? Tenemos aquí los quiénes son, lo vuelvo a decir. Está el doctor Víctor Mayoral, presidente de la Sociedad Española del Dolor, la doctora María Madariaga, que también es vocal de la Sociedad del Dolor, Javier Sanz, de Nuevas Tecnologías de Semergen, Jase Guía, también de Nuevas Tecnologías de Semergen, Alfonso Vidal, director de la Unidad del Dolor del Hospital La Luz, del Grupo Quirón, y María Isabel Montoro, que es médico de familia. Tenemos también a Alicia Negrón, enfermera y presentadora de eventos, y como pacientes a Luisa Panadero, de Afibron, Noemí Navarro, Eleonor Pérez y Maite Padilla, ingenieros Ángeles Fuentes, investigadora de la Fundación ISIS, y bueno, aparte del propio Javier Campos, y como periodista David Arraez, que es especializado en tecnología. Pues vamos a abordar en primer lugar cuáles son los problemas que hay en la identificación y el manejo del dolor. Yo me gustaría que los panelistas podéis intervenir cuando queráis, cogiendo papelitos, poniendo una pequeña descripción, pero haciendo un análisis de por qué. Si queréis, para romper un poco el hielo, yo le pido a Víctor Mayoral que nos cuente un poco cuál cree que son los principales problemas en esto de la identificación del dolor y lo pueda definir en una frase. No sé si doctor, te atreves a hacerlo. Sí, lo que no sé si voy a saber recoger. Si no, yo te lo pongo. Vale, pues mira, yo tengo lo de la identificación por medio de la voz. Me parece que desde el punto de vista fisiológico tiene mucho sentido en el dolor agudo. El dolor crónico pues va a ser un problema. Y entonces cogería el papelito verde, ¿no? Que es el que nos toca a los clínicos, me parece, y pondría ahí si van a utilizar, si se va a tener en cuenta algoritmos diferentes para el dolor agudo y crónico en la identificación del dolor. Vale, esto ya lo iría más en la parte de obstáculos del asistente de voz, ¿vale? No, es un problema de identificación. Vale, perfecto. Venga, pues lo ponemos aquí entonces. Vale. O con dolor agudo versus crónico, no sé. Vale, vamos a ponerlo entonces, diferencias de identificación entre... No sé si los demás estáis viendo el tamaño de letra, lo pongo un poco más grande. Dolor agudo y crónico. Vale, perfecto. Pues me queda claro. Ahora me gustaría que hablara algún paciente pues, para ir contrastando, o sea que pues, el que se atreva de los pacientes que tenemos aquí. Leonor, te veo con ganas de hablar. Sí, nada, ¿me escucháis? Sí. He puesto el audio. Porque lo planteé ya ayer en la prueba. A mí se me plantea el problema de aquellas personas que tengan una dificultad en la comunicación verbal, porque no todos tienen la misma. Por ejemplo, estoy pensando en pacientes con dolor crónico y pacientes, por ejemplo, de Alzheimer, en los que pierden ya esa facilidad para hablar y que cómo se les podría ayudar en ese momento, en ese sentido. Dificultades. Vale, podéis cada uno coger los papelitos y escribirlo, si queréis, pero yo os ayudo a los que... no, vale. es que no, ayer sí que estaba abierta la aplicación, pero no encuentro la forma de entrar hoy en la aplicación. Vale, ahora te lo mandan mis compañeros no pasa el nada. enlace y el vínculo, si quieres.
Vale, genial. Gracias. Pues vale, Ángeles, desde el punto de vista de los ingenieros, ¿qué nos puedes decir de este tema? ¿Quieres entrar ya directamente en la parte que vamos a hablar de los asistentes? Sí, entraría en la parte de luego, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Vale. Pues estupendo. Venga, pues Alicia, te damos paso. Alicia Neurón, ¿estás por aquí? Vale, se nos ha caído. Disculpad, Sí, disculpad, vale. estaba en la otra pantalla viendo totalmente fascinada con el movimiento de este. A mí me resulta, me gustaría saber, bueno, me parece un posible problema a la hora que fuera capaz de discernir el dolor incluso cuando el paciente o el usuario no solicita esa función. Es decir, que si estás en casa y estás con tu familia, que fuera capaz de captar ese nivel de dolor o esa variabilidad en el nivel de dolor incluso cuando no se está hablando con Alexa propiamente de ese tema. No sé si ponerlo en necesidades o problema. Vale, sí, yo creo que lo puedes poner en necesidades. ¿Lo quieres poner tú misma? ¿Lo puedes escribir tú misma? Sí, Vale, me vuelvo al otro lado, que me ha gustado mucho. Vale, lo único que tú eres el color azul de profesión sanitaria. Vale. Yo quería, si me permitís. Sí. Vale, me escucháis, ¿verdad? Es que Sí. Vale. Yo, un problema que veo es la subjetividad misma del dolor, la subjetividad del dolor en uno mismo, porque hoy puedo estar más optimista y valorar mi dolor de una manera y mañana más pesimista, más decaída, con la moral más baja y valorarlo de otra manera distinta. Entonces, son situaciones que a lo mejor hoy le doy a mi dolor un 3 y mañana con el mismo nivel le doy un 8. Vale. ¿Eso cómo se podría...? Vale, perfecto. Pues, ¿lo quieres poner tú o te lo...? No, es que no. Vale, no te preocupes. No sé cómo ponerlo. Vale, no te preocupes. Subjetividad del dolor, podríamos decir. Y otra cosa en relación, perdonad, con lo que ha puesto Leo sobre las dificultades del lenguaje de hablar, es también si se tienen en cuenta que cuando estamos mal con dolor, nos cuesta más hablar y titubeamos mucho. Empezamos si eso lo reconoce bien o no, porque claro, o dudamos entre palabras o nos quedamos en blanco y nos callamos. Vale. Es complicado. Vale, cambia la voz, cambia el tono de voz, ¿no? Cambia el tono de voz, pero también cambia la manera de expresarte, de utilizar las palabras, la fluidez del lenguaje. Perfecto, vale, luego esto lo abordamos. Sí. Doctor Alfonso Vidal, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy, no sé si me oís bien, ¿sí? Sí, perfectamente. Estoy asombrado de la potencia que tiene la tecnología, aunque, como suelo decir en otras cosas, detrás de la inteligencia artificial hay una inteligencia natural que se lo ha trabajado muchísimo. Y esto es una de las cosas que pensaría yo como posible problema. ¿Hasta qué punto la subjetividad de los promotores, sean médicos, sean programadores, incluso sean unos ciertos pacientes, no puede generar el problema de que el producto pues, detecte mejor pues, determinadas patologías o determinadas circunstancias? Apostillando a lo que decía hace un momento Maite, diría yo que cuando tú sientes 8 es 8, porque no tenemos esa máquina objetiva que diga que es 3, porque el estado de ánimo, la circunstancia también influye y por tanto quizá tengamos que añadir a esos algoritmos pues, ese elemento de análisis de tu estado de ánimo o qué sé yo, pues de cómo ha salido el día. O sea que creo que el problema es complejo y por eso digo que quizá el tema de la subjetividad de la máquina y del lenguaje de la máquina. Si la máquina conoce 100 adjetivos o 10.000 y si lo ha escrito pues yo que sé, un poeta o un cantante, pues a lo mejor
sale mucho más bonito y más fluido, y sin embargo, a lo mejor si lo escribe un matemático, pues es mucho más práctico. Esta subjetividad de la máquina y de los desarrolladores, diría yo. Vale, perfecto. Os ruego que cuando vayáis a poner un post-it lo contéis, porque si no, no se entiende. Sí, perdón. Es que yo había planteado dos temas y, por ejemplo, me parece muy interesante también su aplicación para pacientes hospitalizados, porque tanto con el COVID como por las necesidades que Alicia entenderá, de falta de personal, los pacientes normalmente están solos y ahora más, con motivos de COVID, estás hospitalizado y estás solo. Esos pacientes hospitalizados que tengan dolor, la posibilidad de tener pues, un dispositivo al que le puedan comunicar el nivel de dolor que tienen y que comunique a su vez a la enfermera que está desbordada en el pasillo o en la sala correspondiente, que le comunique la necesidad de más analgesia, por ejemplo. Eso es también para dolor agudo o posoperatorio, pero también incluso en una estancia de dolor crónico. Vale, ¿cómo dirías un poco, perdona, Leo, para centrarlo? Sí. Estás hablando de las necesidades, ¿no? Más o sí, menos. En las necesidades, la posibilidad de aplicar ese mecanismo también, que lo he puesto en necesidades. Vale, ahora lo has puesto tú ya, vale. Sí, en pacientes hospitalizados, en aquellos que, para incrementar un poco su autonomía y en cierta medida su confort, cuando se encuentran solos y con dolor, porque sí que es dolor agudo, pero también es dolor agudo y al mismo tiempo es un dolor crónico. Y la otra cuestión que me surge es que lo he puesto entre interrogaciones, sí, porque a mí muchas veces me lo detecta, si mi voz detectará mi dolor, o sea... Vale, lo que pasa es que estamos ahora un poco más en el manejo del dolor antes de entrar un poco en la máquina. A mí, Javier, para que tengamos también la opinión de los médicos de familia. Muy buenas. A ver, yo creo que uno de los problemas principales relacionado tanto a la subjetividad es también la adaptación de las escalas que habitualmente utilizamos en nuestro día a día a estos asistentes de voz y o vídeo. Porque claro, aquí lo que habría que ver es cómo desarrollar una escala que sea idónea para todo tipo de pacientes a la hora de detectar el dolor. Es que a lo mejor las escalas que utilizamos en la práctica clínica diaria, vale, son idóneas para como las utilizamos habitualmente, pero no a través de este nuevo canal de comunicación médico-paciente. Vale, a ver. Bueno, tú mismo puedes escribirlo, no sé si te he resumido bien tu explicación, pero... Vale. El POSIT he puesto de adaptar escalas a los asistentes actuales de voz y vídeo. Vale. Lo has puesto tú ya, vale. Es un problema y es una necesidad. Vale. ¿Cómo adaptar? Desarrollar una escala para todo tipo de pacientes. Por ejemplo, la escala EVA del dolor, por ejemplo, que es de las más conocidas y habituales, no es lo mismo adaptarla a un asistente de voz simplemente o a un asistente que lleve vídeo. Vale. Perfecto. Vale. Piensa, ¿cómo lo pones? ¿Con emoticonos para el paciente? Vale, ahora yo si queréis entramos ahora en un momento en lo que es el asistente de voz, pero sí que vamos para la gente que no ha podido intervenir todavía, desde Afibron me estaban pidiendo paso. Sí, bueno, no sé dónde encajaría lo que quiero decir, pero me apetece compartirlo con vosotros. Una de las cosas, de los problemas que yo veo en nuestro tipo de paciente de fibromialgia, es que no sabe, como vive con dolor continuamente, o sea, el dolor crónico lo tienes todos los días, pues es difícil para el paciente distinguir cuándo debe ir al médico y cuándo no, cuándo ese dolor deja de ser algo normal en su rutina diaria o cuando es dolor que no es de fibromialgia, pudiera ser un problema serio y de otro tipo. Claro, como bien has dicho, Carlos, o creo que has sido tú, o no sé quién ha sido, que no es que un asistente de voz no puede ser o sea, no puede hacer un diagnóstico, ¿no? Pero
pero yo sí creo que se puede notar en la voz. Yo lo sé en mí, que es muy diferente, a pesar de que yo tengo dolor crónico, es muy diferente mi tono de voz cuando el dolor es por una inflamación de un nervio, cuando es un dolor visceral o cuando es un dolor muscular. Mi voz es distinta, porque un dolor es irritante, el otro es agudo, el otro es sordo, y cambia mi tono, es más aguda mi voz, o es más grave, o es más lenta, o no quiero hablar. Entonces, bueno, con todo esto, no sé muy bien, Vale. o sea, quiero compartir, y ahora con todo esto, pues si sabéis dónde poner etiquetas o qué hacer con ello, o se aporta algo. Vale, bueno, esto la verdad que depende cómo lo formulemos, porque puede ser que las necesidades sean el poder detectar los diferentes tipos de dolor según el tono, ¿no? También podría ser, también lo podríamos poner en necesidades. Vale, pues Noemí, que no has hablado. ¿Me escucháis? Sí. Vale, yo como necesidad que se envíe a lo mejor un registro a mi médico y a mi enfermera, porque yo soy de boli y entonces al ser de boli llevo todo apuntado, me preparo las consultas y todo, y entonces a lo mejor es más fácil mantener una conversación con Alexa y decirle, pues hoy me encuentro así, o hoy me ha pasado tal, a lo mejor que se filtre, ¿no? Porque la puedo contar mi vida, pero pues eso, lo más importante, o sacar de ahí cosas importantes y relevantes para mi médico y enfermera, principalmente, e incluso mi técnico, en mi caso, que llevo el neuroestimulador. Vale, yo creo que esto lo vamos a dejar ya para la otra parte, ¿vale? Ahora lo ponemos, información relevante para el profesional sanitario. Y luego veo como a lo mejor como un problema lo que decía Maite en cuanto a que se nos olvida, ¿no? O que nos cuesta pronunciar, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Tú te tomas medicación de rescate, eso te afecta más a la cabeza, y tengo que pedir cita al centro médico y llamo, y la teleoperadora, bueno, sí que quieres, pero no sé qué es lo que quieres, no se lo sé decir. Entonces, a lo mejor una conversación previa con Alexa, o que de esta forma nos ayude. No sé, eso, o un problema a la hora de con ella contarle a lo mejor mi día a día relacionado con lo anterior. No sé, eso lo veo un poco ahí problema. O sea, tú dices, a ver, ¿cómo lo reflejarías? Es que no sé cómo decirlo, porque puede ser un problema y a lo mejor una ventaja de que de alguna forma nos ayude, ¿no? A que cuando estamos así, que nos trabamos demasiado, que nos ayude a arrancar, por así decir, porque yo es que tengo que decir, oye, esto que se utiliza para echar agua y es un vaso, entonces eso para una teleoperadora cuando estoy pidiendo o una consulta o algo de, no sé. Perfecto, sí, yo creo que te entiendo. Vale, a ver, algunos de los que no habéis intervenido. Sí, sí, yo quería comentar. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Hola. Tenía varias cosas, he llegado tarde, perdonadme, porque tenía un problemita y quizá la primera parte me la he perdido y igual me estoy perdiendo, y cuando opine tenéis ese detalle de que me he perdido la primera parte, pero quería comentaros, cuando el paciente se ponga delante de esta novedad, porque va para ser para él una novedad, va a tener varios problemas, creo yo. Lo primero, la diferencia de edad del paciente. No es lo mismo el dolor en un paciente con 40 años que un paciente con 70 años, un dolor crónico. Cómo te lo expresa es muy diferente en la consulta, y ahora que hemos tenido tanta consulta telefónica lo hemos podido valorar aún más. Yo llegaba a detectar cuánto dolor podía tener, cómo me lo expresaba. En el dolor crónico es más fácil en ese sentido. El dolor agudo suele expresarlo con mucha ansiedad, con lo cual, bueno, se sabe. Pero en el dolor crónico lo expresa el paciente de una manera muy diferente. Son pacientes ya muy, entre comillas, tiroteados, y te lo explica muchas veces con desesperación, otras veces con angustia, pero tiene más matices que en el dolor agudo, o eso percibo yo. A mí me gustaría que esto pudiera tener la posibilidad de reevaluar el dolor, que el mismo paciente cuando me llama la segunda vez, o sea, cuando vuelve a utilizar Alexa por segunda vez, pudiera reevaluar ese dolor, ¿no? Y si es posible en ese sentido, valorar cuántos rescates necesita el paciente, porque el paciente, cuando me llegue a mí toda su información, o yo me gustaría que me llegara toda su información, habrá momentos en que ese paciente habrá calculado cuántos rescates lleva y cuántos no. Como decía antes ella, hay veces que la misma medicación que toman para el dolor no les deja pensar cuántos rescates llevo, si me tomé o no me tomé,
y dependen del cuidador. Si el cuidador no va a intervenir en esta aplicación, es el paciente el que tiene que decir, me duele tanto, tomé tantos rescates y hoy me duele tanto. Y en ese punto, muchas veces mis pacientes no me saben decir, pues yo no me acuerdo de cuántos rescates tomé. Tomé muchos, sé que tomé muchos. Me gustaría que hubiera la posibilidad de que fuera anotando rescates, Vale. y que fuera contabilizando esos rescates. Vale. Y lo último, y solamente esto ya, la brecha que encuentro también entre esto y cómo aplicarlo a un sistema sanitario público en el que el paciente es el que más utiliza por otra parte, ¿no? Me gustaría ver si eso podemos... Vale, no puedo escribirlo, por eso lo hablo todo. Sí, yo creo que ya es que nos estamos entrando ya justo en la otra parte y creo que ya vamos a afrontarla porque es un poco lo que estáis... vale, esto es como una necesidad que se pueda integrar dentro del sistema público, ¿vale? Vale. Integrarlo en el sistema sanitario. Yo quería añadir una cosa, es que no puedo acceder. Quería añadir, por lo que ha dicho antes Noemí, y lo que también ha comentado Maribel, si el sistema nos puede recordar a nosotros si hemos tomado tantos rescates o no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque un registro que sirva para mí también, que me recuerde, que le pregunte, oye, ¿cuántos rescates llevo? Que me recuerde lo que me he tomado o a qué hora me los he tomado. Eso también es interesante. Y por lo que decía Maribel, también qué tipos de parámetros va a recoger. Si soy, como decía ella, tengo 20 años o 70, si soy hombre o mujer, los años que llevo con dolor, porque yo que llevo 19 años, a lo mejor los sé expresar con más objetividad o más fluidez que una persona que lleva un año. Entonces son parámetros que habría que, no sé, tendría que saber diferenciar, es complejo. Vale, perfecto. Hans. ¿Sí, me escuchas? Sí, sí. Vale, bueno, te he puesto algunas cosillas mientras íbamos hablando. Por ejemplo, en la parte de problemas, he puesto ya lo que más o menos todos han dicho, ¿no? Y que suele pasar a veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente que no tiene dolor y el sistema quizás intuye que lo tiene y empieza a tratar de mitigarle el dolor, ¿no? Entonces, en algunos casos he visto que esto puede ser de que el paciente se sienta de alguna manera un poco ansioso e incluso inicie el dolor por culpa de esto, ¿no? Puede ser un desencadenante. Entonces, lo he puesto como un falso positivo, una parte de problemas. Dentro de necesidades, pues yo creo que ya está todo. Con los obstáculos me he ido un poco a lo que ya también hemos dicho un poco, ¿no? Los adultos mayores, por ejemplo, a veces tienen cierto rechazo a la tecnología. Digo a veces, porque pues es una barrera que tenemos, una barrera sociocultural. Siempre lo nuevo se nos hace un poco más complicado y sobre todo en ciertas edades. Además, también hay que tener en cuenta de que pueden haber falta de equipos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi Nokia antiguo no puedo usarlo para Alexa. Entonces, a veces los ancianos, los adultos mayores usan estos equipos modelo ladrillo porque son justamente eso, irrompibles, ¿no? Y también estaba pensando un poco, por ejemplo, en el caso de cuando estaba en España, trabajaba en Asturias y pues a veces apenas salía del hospital ya no había conexión a internet ni nada. Entonces, eso también puede ser un poco un obstáculo para los pacientes, ¿no? Y Vale. siguiendo por el mismo número de que si tenemos que, por ejemplo, adquirir un nuevo equipo, entonces, pues eso también significaría el paciente con dolor suele tener un costo, ¿no? O sea, ya paga algo por la medicación que toma. Entonces, usar un sistema de internet, usar además un equipo adecuado, de repente también sería un costo añadido. Lo bueno de todo esto es que, como solución le he puesto, que por ejemplo ahora en la pandemia, como estuvimos mucho tiempo dentro de casa, pues se suena bastante ilógico o quizás tonto, pero el problema es que hay estudios que se han visto de que los ancianos al haber estado en pandemia, todo el tiempo en casa, han aprendido a desarrollarse mejor en todo lo que es esta tecnología. Entonces ya eso que decíamos antes de que el adulto mayor no se maneja muy bien, está un poco pasando al pasado, ¿no?
Muy bien. María, que ha levantado antes la voz, María Madariaga, que no la veo ahora. No sé. Aquí estoy, Vale. sí. Ya estoy. Perdonad que también he llegado tarde. A ver, yo veo que estáis muy criticones con los asistentes de voz. Yo creo que son una gran herramienta. Lo que pasa es que es verdad que nosotros quizá, los que estamos aquí hoy, no somos el público habitual para los asistentes de voz, que son mis hijos de 17 y 15 años. Es verdad que a nosotros nos cuesta y estamos intentando aplicar una tecnología que habitualmente utilizas cuando tienes las manos ocupadas, al menos en mi caso en el coche. La gente también lo utiliza cuando cocina, también igual que los social audio, ¿no? Justo cuando está haciendo una tarea. Yo creo que el interés de Alexa para los pacientes que sufren dolor claramente está relacionado con una falta de ayuda, es decir, que no tengan cuidador disponible en ese momento o por lo que sea no quieran recurrir al cuidador, que sea el paso previo. Creo que Maribel ha hecho un comentario muy interesante, que es asociar Alexa o el asistente de voz que sea a la toma de medicación y entrenar a Alexa, que es un aprendizaje que se puede hacer desde luego con las aplicaciones, entrenar a Alexa cuál es nuestro tono de voz. Como bien decía Leo, el dolor me cambia la voz y eso es verdad. Nos cambia porque estamos, también Maite cuando hablaba de la influencia del estado anímico, bueno, también eso puede ser dolor, aunque no siempre se trate con analgésicos. Entonces, ese entrenamiento entre los tipos de voz que podemos tener en cada momento o en los momentos que el dolor crónico deja de tener esa estabilidad para tener ese pico, ¿no? Que es lo que hablaba Víctor, un dolor agudo dentro de dolor crónico se llama dolor irruptivo, aunque tiene ahora muy mala fama porque parece que está relacionado con el uso de opioides, no estoy hablando de eso, hay dolores irruptivos de todo tipo, neuropático, que se tratan, bueno, mixto, que se tratan cada uno con un tipo de medicación. Como comentaba Maribel también, el asociar a Alexa, el que Alexa sepa o el asistente de voz sepa por nuestro discurso durante el día, buenos días, ¿qué tal? Porque Alexa es así, no sé si alguna vez habéis hablado con algún asistente de voz en plan de broma o con Siri, generalmente hasta tiene ironía, quiero decir, puede interactuar con nosotros de una manera casi profesionalmente humana, ¿no? Entonces, yo creo que ese aprendizaje es algo que no es nada complejo tecnológicamente hablando, que se podría hacer y además puede tener un interés muy relevante para pacientes que se han tomado la medicación, que siguen con dolor, que están en un momento que no pueden pedir ayuda porque están solos o bien porque tienen dificultad de movilidad. No se nos olvide que en un porcentaje enorme los pacientes con dolor crónico tienen dificultad de movilidad. A lo mejor se han caído, a lo mejor no llegan porque le dan un dolorazo en la pierna, no puede moverse, se tira a la cama, solo tiene Alexa. Tiene mucho, quiero decir, yo creo que es muy relevante la aplicación, este tipo de tecnología. Yo creo que la brecha digital en el anciano es un bulo, hablando de Carlos. Estoy en el lugar ideal para hablar de esto, pero es que creo que es así. El paciente anciano es un paciente como mi madre, que tiene 72 años y que tiene un iPhone mejor que el mío y lo maneja perfectamente. Entonces, yo honestamente pienso que es verdad que aunque hay pacientes que no tienen esa tecnología disponible por cuestiones económicas, que lo comentaba también otro compañero con buen criterio, en líneas generales en tecnología se invierte. Y también se invierte en valoración de esa tecnología. Yo creo que la asistencia sanitaria pública, también la privada, está deseando apuntarse al carro de la tecnología en salud. Y están deseando tener resultados, unos por motivos políticos y otros por motivos económicos, que plantear a sus gestores. O sea, que todo lo contrario. Yo pienso aquí una oportunidad en la que se puede ganar mucho. Es verdad, como decía Maite, que no es fácil. Es verdad que no vale para todos. Probablemente habría que estratificar el tipo de paciente, pero eso se puede hacer. Igual que Alexa reconoce mi voz y la de mi hijo de manera diferente, ¿no? Y sabe perfectamente que... Bueno, pues ya está, no digo más. Eso. Fenomenal. Fenomenal, María, yo creo que ha quedado muy claro. Vamos a dar paso a Ángeles, que no ha podido intervenir todavía. Sí, hola, buenas. Estaba añadiendo por aquí algunas tarjetas y pensaba un poco, las aplicaciones suelen ser generalistas cuando hablamos de software, ¿no? Y con la inteligencia artificial pues podemos hacer que se vaya conociendo lo que sería al usuario, ¿no? Entonces he puesto aquí pues que se pudiera adaptar, por ejemplo, un obstáculo, ¿no? Adaptarse a cada uno de los usuarios.
si podría también manejarse el dolor con algún entretenimiento, mindfulness, no sé si, por ejemplo, leernos un cuento, ¿vale? Se podría hacer algún tipo de desarrollo que nos tenga entretenidos y podría o no ayudar a reducir o manejar el dolor. Con esto también alguna solución